Dios bendiga a los hermanos, a las hermanas y a los ministros que a esta hora separan el espacio. Yo a través de las redes sociales quise informarles que el tema que hemos seleccionado para nuestra programación de hoy es el tema del Dios de pactos. Y es un tema que estaba siempre en mi mente, porque la gente a través de las redes usan el término Dios de pactos, pero yo quiero decirles que la iglesia no tiene pactos, la iglesia tiene promesas. Y Dios hizo un pacto universal con el mundo, que es el pacto del arco iris, y a la iglesia le dijo Jesús en la última Santa Cena, en la Santa Cena, le dijo Jesús a sus discípulos que el nuevo pacto que le estaba dando a los discípulos era la comunión, y que había que hacerlo como señal, y que él no iba a participar más de esa Santa Cena, de esa comunión, hasta que esté con nosotros arriba en la Nueva Jerusalén. Y vamos a definir, Tomás, lo que es un pacto. ¿Qué es un pacto, Tomás? Un pacto, eso es un acuerdo entre dos o más personas, amén, en que se comprometen, amén, entre ellos a cumplir con ciertas expectativas. Exacto. ¿Sabe? Y en el pacto se obliga a cumplir las condiciones del mismo. Es como un contrato, ¿no? Amén. Un convenio. Un convenio. Entonces, cuando leemos la Escritura, la palabra pacto se usa para indicar ya en el término bíblico, ¿ven? En el término bíblico, cuando leemos las Escrituras, la palabra pacto se usa para indicar la relación entre Dios y el hombre, entre el hombre y el otro hombre, entre naciones y naciones, se hacen pactos, ¿entiendes? David tuvo que hacer un pacto obligado con los recabitas. Después ellos engañaron a David, se hicieron pasar como que estaban sufriendo, y en honor a ese pacto, pues, claro está, ellos después fueron aguadores y fueron sirvientes, sí, ¿no? Pero les perdonó la vida, ¿entiendes? Sí. ¿Entiendes? Y vemos que también los pactos son vistos para cosas temporales y también como para cosas eternas. Hay pactos que son eternos. Por ejemplo, cuando Dios hace los pactos con el pueblo de Israel como tal, pues le está haciendo un pacto eterno. Y es importante que la gente entienda que los pactos, el Dios de pactos, el que origina, escuchen bien, el que origina todo esto es Dios. Amén. ¿Sabe? Abraham, cuando salió de los caldeos, él no hizo ningún trato con Dios, simplemente él obedeció. Y a base de esa obediencia, Dios quiso decirle a Abraham y ofrecerle a Abraham un pacto. ¿Sabe? Abraham no se sentó a negociar con Dios, tú sabes. Dios hizo la promesa a Abraham de bendecirle, y Dios juró por sí mismo. En Hebreos 6:13, si lo tienes por ahí, Hebreos 6:13, toma. Vamos a ver lo que pasó, ¿sabes? Cómo Dios valida ese pacto que hizo con Abraham. Y el pacto abrámico lo vamos a hablar más tarde. Simplemente estamos dando a entender las bases para el estudio, la conferencia, y decirle a los hermanos que los teléfonos a llamar son el 787-840-7105, el 787-836-1570, ¿me entiendes? Y nos pueden ver a través de la web de Radio Felicidad PR.com, Hebreos 6:13. Dice de la siguiente manera: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Se comprometió? Dios está empeñando la palabra por un hombre. Se compromete. Y él es fiel a su palabra. Que él es fiel a su palabra, ¿me entiendes? ¿Sabe? Abraham no estaba pactando. Fue Dios quien quiso hacerlo. Fue Dios que inicialmente le dio la promesa a Abraham sin preguntarle si Abraham aceptaba o no. En Génesis 12:1, ya que están en Génesis 12:1, se ve esta situación. ¿Sabes? Dios involucrándose con el hombre, porque Dios ama al hombre. Sí, Dios quiere tener relación con el hombre. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. Tremendo. El Señor, amén. Sí, sí. Habla claro, y por lo menos podemos escucharle, porque Abraham le escuchó. Y lo importante de esto es, ¿qué provoca que Dios haga pacto con Abraham? La obediencia de un hombre de Amén. Dios, ¿entiendes? Eso es Cuando así. un hombre es obediente, pues a Dios le gusta eso, dice en el libro de Isaías, pero miraré a aquel que es humilde y tiembla mi palabra. Amén. ¿Sabe? Esa es la condición que debe tener el hombre para que Dios se agrade de él, ¿no? Entonces, cuando definimos, entonces, lo que es un pacto divino, Tomás, pues yo tengo aquí algo que yo estaba buscando y lo busqué en el término teológico. Un pacto divino es una disposición soberana del Eterno por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo mediante la gracia y por la fórmula libre, yo, ¿sabes? Yo quiero, yo hago, a concederles bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. Amén. Es una propuesta de Dios en el cual Él promete un convenio condicional mutuo con el hombre para que la fórmula contingente, si tú, mira, Él dice, yo, pero el hombre es si tú, para conceder las bendiciones especiales al hombre, con tal de que cumple perfectamente ciertas condiciones para ejecutar el castigo definido en caso de que le falle. Aunque los pactos dados al hombre, nación, tierra, vienen de un carácter divino, deben aceptarse literalmente, porque es el mismo Dios que ha empeñado su palabra en esto, como tú dijiste. Dios empeñó su palabra. Y hay que coger estos pactos literalmente. Amén. ¿Sabes? No podemos espiritualizarlos, ¿tú me entiendes? Y yo creo que ya con este preámbulo, Tomás, podemos ir de lleno. Sí, oye, y hay que ver que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios a esta hora. Claro. Porque no porque ellos se lo merecieran, es simplemente que el Señor ya había pactado de que iba a ser su pueblo, alabado sea el nombre de Dios. Eso fue lo que le dijo a Abraham, tu pueblo, amén, va a ser mi pueblo, eso es todo. La iglesia, y lo va a bendecir. Sí, la iglesia entra en una pausa. Amén. Somos, como dice en el libro romano, somos el olivo silvestre injertado. Y somos para crearle a celos a ellos, ¿sabes? Es, en el tablero de Dios, por ponerlo así, pues Dios quiso, y en su misericordia, porque ya esto estaba, en Abraham estaban los gentiles también. Amén. Tú sabes, estaba ya, Dios no se la saca de la manga, tú sabes. No. A veces el hermano dice, no, que Dios se la sabe toda. Bueno, Dios se la sabe toda, pero Dios tiene un propósito. Fíjate que ya Dios, desde que estoy yo antes, bueno, en el año 60, cuando estaba Juan, ya Dios había dicho a Juan que el diablo iba a ser amarrado. Me imagino que Satanás debe molestarse porque todo lo que está pasando, aunque Satanás venga a hacer lo que quiera hacer, sabe que él tiene que entrar también en el propósito de Dios. Satanás está como dice Juan, ahora mismo él es el príncipe de este mundo. No, exacto. Pero por ser príncipe, que se acuerde que hay un rey. Ese es el problema. Y el rey sigue siendo nuestro Dios todavía. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque mucha gente le están dando más, y a un cristiano, mira, yo estaba en la iglesia dando un testimonio, y una hermana se molestó, no conmigo, por lo que yo dije, y la otra hermana que oyó me dice, José Luis, una hermana dijo, que ¿por qué se habla tanto del diablo? Bueno, es que Jesús habló del diablo. Y cuando se habla del diablo, ese cliché que hay, la gente piensa, ay, ahora se presenta el diablo, hermano. El cristiano no debe temer al diablo. Someteos pues a Dios y resistir al diablo. Y de vosotros huirá. El problema del cristiano. Y dice cristiano, Juan que el maligno, ¿qué? El maligno no lo toca. Sí, no, y el problema del cristiano es que no quiere conocer a su enemigo. Claro. Cuando usted y yo no conocemos al enemigo y lo ignoramos, la Biblia dice que no podemos ignorar sus maquinaciones. Por lo tanto, tenemos que conocerle, porque conociéndolo a él vamos a conocer las maquinaciones y leyendo la Biblia vamos a entender que es así, que es lo más importante, porque aquí se menciona a ese que es el engañador. Amén. Y si nosotros lo ignoramos, estamos cayendo en el juego. Lo importante es que usted pueda someterse a Dios. Cuando usted se somete a Dios, esto es algo, mira, es una promesa como tal. Te sometes a mí, mira, y resiste. Y vas a ver cómo va a huir. Eso es todo. El peligro del cristiano no es el diablo. No. El peligro del cristiano es uno mismo. Claro, la desobediencia. Dice Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti. Cuídate de ti mismo. Mira,
a través de la obediencia, usted y yo vamos a recibir ¿qué? Vamos a recibir la bendición. Eso es todo. La obediencia trae bendición. Abraham recibió bendición porque fue obediente. Y usted y yo tenemos que seguir ese mismo ejemplo. Gloria a Dios. Ser obediente, entonces se van a cumplir las promesas que Dios tiene para usted y para mí. El pueblo de Dios tiene promesas. Amén. Pero las recibimos y se cumplen en nosotros cuando somos obedientes. Vamos al... En el libro de Génesis, tú estás en Génesis todavía, amén, capítulo 1 del 28 al 30. Amén, vamos a buscarlo en el nombre del Señor. A lo que tú buscas eso, quiero decirle a los hermanos que los teléfonos a llamar es el 787-840-7105, 787-836-1570. Hay 8 pactos en la Biblia. Y nos puede ver en vivo ahí. En radiofelicidadpr.com. Ah, fantástico. Amén. Estamos a través de YouTube también. Sí. Tomás, hay 8 pactos establecidos, ¿no? Y hay quienes eliminan uno. Y dicen que hay 7, pero hay 8 pactos. Y si nos da el tiempo hoy, vamos a dar parte. Yo sé que va a haber una continuación, porque hay mucha información. Y lo que los hermanos puedan aportar o traer sí, cualquier pregunta eso adoba más la situación, ¿tú me entiendes? En el libro de Génesis capítulo 1 del 28 al 30 dice, vamos a ver el pacto edénico. Amén. Dice de la siguiente manera: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Fíjate que en este pacto, que es el pacto edénico, y tú leíste Génesis capítulo 1 del 28 al 30, amén, vemos 7 elementos que son importantes en este pacto y que el hombre y la mujer deben cumplir. Poblar la tierra, que la especie humana se floreciera, era uno. Sujetar la tierra para el provecho del hombre mismo. Tener dominio sobre la creación animal. Fíjate que Adán se volvió loco poniéndole el nombre a los animales. Amén. ¿Me entiendes? Vio aquello, ese tiene trompa, voy a llamarle elefante. Hasta hoy es elefante. No hay break. Mira un palo, mira qué bonito se ve ese, se quedó mono. Tú sabes, así es uno de los chistosos, ¿sabes? Y hasta el día de hoy esos nombres están, no es el Philanthropus mongus picus, tú sabes, le puso nombre. Un caballo, una vaca, una yegua, una gallina, tú sabes, algo así. Amén. Porque ellos deben tener dominio sobre la creación animal. Debían comer hierbas y frutos. Fíjate que el hombre al principio era vegetariano. Vegetariano todo el tiempo. Tenían que labrar y cuidar el huerto. ¿Sabes? Ya antes de que cayera el pecado, ya Adán en la gracia, porque estaban en la gracia, o sea, no había pecado. Tenían que labrar y cuidar el huerto. Tenían que abstenerse de comer del árbol del conocimiento y del bien y del mal. Fíjate, ya hay una imposición. Amén. Mira, todo esto es tuyo, pero no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque se van a abrir tus ojos, tú sabes. Y venía la última condición, que era el castigo. O sea, muerte. Que entre ese pacto que el Señor le está dando allá en el huerto del Edén, le está diciendo todas las bendiciones. Amén. Todo lo que iba a recibir. Y las letras chiquitas también. Amén. Entonces le explicó bien claro, pero mira, esto te conlleva a esto. Si desobedece, no escucha lo que te estoy diciendo hoy, esto es lo que te va a suceder. O sea que Dios todo el tiempo ha sido claro con el hombre. Como tú dices, las letras pequeñas se las dijo también. Importante, Tomás, porque fíjate, estamos hablando de una pareja. Y ya para esta época Adán y Eva ya tenían sus hijos. ¿Entiendes? Yo estoy consciente que Adán y Eva tuvieron primero hijas. Antes que naciera Caín y Abel, habían hijas, porque se contaba primogénito cuando nacía ¿qué? Un varón. Por eso es que Caín conoció a su esposa, porque había mujeres. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que Dios le dice al hombre, y quizás cuando tú lees, no le pones atención. Por ejemplo, dejará a tu padre y a tu madre. ¿Qué sabía Adán y Eva lo que era un padre y una madre? Y aquí hay
esa misma situación. Dios le dice el castigo, la muerte. Ellos no sabían lo que era la muerte. Ellos estaban en la presencia de Dios. Yo estoy bien consciente, Tomás, cuando tú estás en la presencia de Dios, lo menos que tú piensas en qué, en la muerte, en cosas así. Porque estás enchufado con Dios. Pero dentro de la responsabilidad de ese pacto, que duró no sabemos cuánto tiempo, porque la Biblia no es cronológica en algunas partes, te habla de sucesos y el que está escribiendo es Moisés. ¿Entiendes? Moisés recibe esto por revelación. Y Moisés está acomodando, y después a través de toda la Biblia es que los detalles, ve capítulo 6, tú sigues buscando y tú vas a ver el performance de la humanidad, ¿no? Entonces, cuando termina ese pacto, que ese pacto termina con la desobediencia, entramos al otro pacto, el pacto adámico. Por lo tanto, podríamos en esta hora aseverar que el pacto que hubo en el huerto del Edén, al ser echado fuera el hombre por su desobediencia, hasta ahí llegó. Claro. Hasta ahí llegó el cumplimiento. Sí, porque el Señor, ¿verdad?, vio que lo que el hombre estaba haciendo no era de acuerdo a lo que él ya había planificado o le había dicho. O sea, que la desobediencia, ¿qué hace? Nos aleja de Dios. Y lo Amén. importante de esto, Tomás, es que el factor Satanás, que está entre las cortinas, en la obra de teatro, Satanás siempre está detrás de las cortinas. Sí. Es como el que hace una obra de teatro, está atrás mirando que los actores estén haciendo las cosas, pues Satanás está mirando. Y entró allí, cuando Dios le dijo, cuida, es porque había algo que proteger. Sí. ¿De quién proteger? Porque si en tu barrio no existe nada, ¿para qué hay que poner un candado? Antes en Puerto Rico la gente dormía con las puertas abiertas. Ahora eso es historia de Disneylandia. Sí. Entonces Dios le dice, cuida, protege. Eran los únicos. Y los hijos. Pues estamos hablando de que ya entre las cortinas estaba el enemigo. Bueno, Génesis 1:2. ¿Sabes? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Porque ahí estaba ¿quién? Estaba el príncipe del abismo, Satanás. Antes que el hombre pisara la tierra, ya Satanás estaba en la tierra, hermano. ¿Entiendes? Ya Satanás estaba allí. Por eso es que el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre la faz del abismo, protegiendo. Pero, ¿qué pasa? La desobediencia, el castigo, obliga a que Dios tenga siempre un plan. Otro pacto, y es el pacto adámico. En Génesis 3, del 14 al 19, Tomás, vamos a seguir leyendo. Esto está. Amén. Eso es así. El hermano está calladitos. Sí, nos pueden llamar. 787-840-7105, 836-1570, ¿no? Vamos a entrar ahora en el pacto adámico, y es el segundo pacto de lo que estamos viendo en la Biblia, ¿no? Y claro está, todos los pactos que Dios ha trabajado con el hombre ha sido, hermanos, en el Viejo Testamento. Yo creo que usted entienda que la iglesia no tiene pactos, la iglesia lo que tiene son promesas. Lo repito, y cuando termine el estudio vamos a llegar a esa conclusión. Yo lo digo porque yo lo he creído siempre. ¿Qué dice en Génesis 3, del 14 al 19, Tomás? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, alabado sea el nombre de Dios, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida,
espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Alabado sea Dios. Oye, el Señor le dio hasta la sentencia. Wow. Sí. Alabado sea Dios. Y como hemos visto, hay unas preguntas que vamos a contestar en el transcurso del programa, y sigan trayendo preguntas, me encanta. Ya las dos preguntas son buenas, pero las voy a contestar conforme vayamos. Amén. Para no adelantar las cosas, ¿no? En el pacto adámico, ya vemos entonces que el hombre está caído. Ya el hombre está caído, sí, ya bajo de la gracia de Dios. Por su desobediencia, alabado sea Dios. Se encontró que desnudo. Dios se reunía con Adán y hablaba con Adán. No, y estaban juntos los dos y no se avergonzaba, dice la Escritura. Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Adán se movió. Porque ¿qué significa pecado? Desviarse, separación. ¿Entiendes? Dios fue a buscar a Adán donde Adán siempre estaba, pero Adán no estaba donde Dios lo buscó. ¿Sabes? No es que Dios no sabía. Si él lo sabía. Dios lo sabía, pasa es que Dios decía, oye, dándole oportunidad. Tú deberías estar aquí, no allá. ¿Oyeron, hermano? Cuando Dios te dice, ¿dónde tú estás? No es que Dios no sepa, es que tú debiste estar aquí. Cuando tú no estás ahí y estás allá, ¿estás qué? Estás en desobediencia. Amén. Eso fue lo que le pasó al hombre, estaba en desobediencia. La misma palabra nos dice en un momento dado, cuando el espíritu del príncipe, amén, se levantara contra ti, mira, no abandones tu lugar. Ahí fue a buscarlo el Señor en el lugar donde debía estar él. Alabado sea Dios. ¿Y qué hizo Adán? Esconderse, metido en otro lado. Y cuando el hombre y la mujer fallan, hay una persona que está que riéndose entre amén. Riéndose. Porque vio que las cosas están funcionando como él quería. Exacto. Dios. Mira, las condiciones de este pacto establece que han de continuar hasta la edad del reino milenial, cuando la creación misma será liberada por la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de Dios. Voy a buscar Romanos 8:21 y vamos a contestar ahorita las preguntas. Vamos a buscar Romanos 8:21 porque implica, hermano, amén, implica todo esto. Fíjate cómo desde la primera pareja que la tierra se hizo que se contaminó por el pecado, dice en Romanos 8:21 de esta forma. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos que las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y la creación está esperando ¿qué? Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Bueno, una de las preguntas que me envió una hermana, que es la de Gálatas 3:15, dice así, en Gálatas 3:15 me traen una inquietud que yo le explique. Dice así en Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente no dice, y a las simientes como si hablasen de muchos, sino como la de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Claro está, Pablo está dando ya que, Pablo en ese pasaje, después de abordar a los galos, que eran etnias, Pablo está hablándole del beneficio de la gracia, porque el libro de Gálatas es un libro de la gracia, donde inclusive Pablo coge a Pedro y lo sacude, ¿no? Y lo que dice Pablo aquí, hermano, es que el pacto que Dios hizo con Abraham, que es irrevocable, hasta el cumplimiento de ese pacto, que somos nosotros también, amén, y esa simiente, que es como si puedes contar la arena de los cielos, digo, la arena de la tierra y las estrellas del mar, tú puedes contar la descendencia de Abraham, y esa simiente que iba a ser bendecida y no iba a traer bendición, termina en ¿quién? En Cristo. En Cristo. Porque Cristo es el final de la ley, hermano, ¿entiendes? El alfa y el omega, el principio y el fin. Todos los pactos van a converger en Cristo, inclusive
cuando el término de lo que hablamos ahora, la tierra, cuando va a ser restaurada ¿dónde? En el milenio, cuando Cristo saque el rey y gobernante del milenio. Y muchos de estos pactos, bueno, la mayoría, todos los pactos, menos estos que estamos hablando, porque estos son pactos de Dios con el hombre, por causa del hombre, pero hay 3 pactos definitivos, y no quiero adelantarme, porque quiero que sigamos así, pero hay 3 pactos definitivos para el pueblo de Israel, el pacto palestino, el abrámico y el davídico. Con estos 3 pactos es que yo quiero después, no ahora, terminar y hablar y llegar a las conclusiones bíblicas, porque hasta ahora, Tomás, estamos usando la Biblia. Amén, no estamos usando ningún... Hay una pregunta que dice, ¿por qué si la iglesia no tiene pacto, hay quien enseña que a pactar con Dios? Ah, sí, es verdad. Hermano o hermana, esto es una tragedia. Es una tragedia porque cuando hablan de pactar con Dios, están hablando de chavo. No, y lo que hablamos, el hombre hace voto, lo que hace es promesa. Sí, no, pero ella está hablando que hay quienes enseñan que hay que hacer pacto con Dios, y estamos hablando de estos gansos que salen en las redes, que quieren hacer pacto con Dios, y el pacto con Dios conlleva que hay que pactar con Dios, y está hablando de chavo. Hermano, estos pactos no son bíblicos, y Dios no hace pacto de chavo. Escuche bien, Dios lo más que quiere de una persona es la obediencia, y si tú amas a Dios, tú vas a dar la obra de Dios. Pero que venga alguien a manipular, ¿entiendes? Dios, y lo hablamos al principio, el hombre no provoca los cambios, ni provoca los pactos ya Dios lo hizo. Amén. Ya Dios estableció los pactos, y bajo esos pactos, que es para la nación de Israel, escuchen bien, los pactos de la Biblia son para la nación de Israel. El que me pueda decir, aparte de la Santa Cena, ¿qué pactos moja la iglesia? ¿Qué pactos lleva a la iglesia? Que me lo diga. Porque no lo vemos en las Escrituras. Las simientes fueron benditas en Abraham, y el final de y culmina en Cristo, en dice la Escritura, y por Cristo participamos de esa bendición de Abraham por la fe. Amén. Por la fe. Porque cuando Abraham, después que recibe el llamado, tuvo que venir la esposa a sellar el pacto de sangre, porque con sangre se sellaban los pactos. ¿Y qué fue el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Fue sellado con qué? Con la circuncisión. Lo único que Abraham, y fue doloroso, tú sabes, cuando Séfora viene, ¡fua! Y lo circuncidó, hermano. Y fue horrible, pero el ángel de Jehová lo estaba persiguiendo. Porque todo pacto, hermano, todo pacto conlleva sangre. Y es por eso que el pacto más hermoso y el que valida el pacto de la salvación, el pacto salvático, el que redime al hombre, también fue sellado con sangre en la cruz del Gólgota. Y gracias a que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo dice la Biblia también. Hay que mirar esto. Ajá, dime, Tomás. No, queremos hacer un señalamiento a aquellos hermanos, alabado sea el nombre de Dios, que nos escuchan de Peñuelas hacia Yauco, ya que subió la potencia de la frecuencia FM. Amén. Si nos está escuchando por la FM, por la 92.1, quisieran que nos llamaran acá a Radio Felicidad, amén, para ver si está funcionando de la manera adecuada, porque anteriormente no llegaba allí con la misma fuerza, con la misma potencia, pero ya se subió esa potencia, y si usted está recibiendo, amén, la señal de la 92.1 FM de Radio Felicidad, pues mire, se comuniquen acá para saber que esto está funcionando de la manera adecuada. Alabado sea el nombre de Dios. Señor, qué bueno que la emisora tiene más potencia, hermano, y estamos llegando a ustedes. Estamos llegando a ustedes. Mira, los elementos de este pacto, Tomás, son los siguientes. La serpiente, que es el instrumento de Satanás, cae bajo maldición. Génesis 3.15 está eso. Génesis 3.15, sí, vamos a buscar Génesis 3.15. Amén. Que ahí surge la promesa de salvación. Desde el hombre cae y ya Dios tiene la solución al problema.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Nuevamente no estamos hablando de en plural, la simiente, entre tu simiente y la simiente suya, en singular. Amén. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense que cuando la metida de pata del hombre provoca la solución al problema, porque Dios siempre está para resolver los problemas. Amén. Aun cuando la gente no entienda y aun cuando la gente se tire por el chorro, como dicen por ahí los muchachos, Dios siempre va a estar ¿qué? Protegiendo al hombre. Y aun cuando la serpiente pensó que iba a gobernar y no era la serpiente, era el que estaba dentro de la serpiente. Amén. Pero este suceso hace que a Satanás se le llame como la serpiente antigua, porque Amén. fue lo que ocurrió. Se convirtió en un instrumento del diablo, ¿me entiendes? Y llega a ser de este modo la ilustración de que Dios pone en la naturaleza en cuanto a los efectos del pecado. Al extremo, Tomás, ya el hombre ahí automáticamente, que no sabemos cuándo ocurrió, pero sí ocurrió, Amén. ya no se convierte en vegetariano. Habiendo sido la más astuta de todas las criaturas, se convierte en un reptil asqueroso. He aquí se insinuó en lo más profundo misterio de la expiación. La serpiente de bronce es un tipo de Cristo que se hizo pecado por nosotros cuando sufrió en la cruz el juicio que nosotros merecíamos. Eso se encuentra hay unos textos, si lo quieren apuntar, hermano, en Números 21 del 5 al 9, Juan 3:14, 15:2, perdón, Juan 3:14 y 2 Corintios 5:21, donde en estos textos se demuestra cómo el sacrificio de la cruz que nosotros merecíamos, ¿me entiendes? Vino un pariente redentor a tomar nuestro lugar. Fíjense que cuando las serpientes atacaron a los israelitas allá en el desierto, las serpientes calientes que empezaron a morder, vino Moisés y puso ¿qué? Una culebra en la vara, que hoy en día ese es el símbolo de la medicina, ¿no? Y los que miraban a la serpiente quedaban sanados. Así lo dice aquí en Números capítulo 21, versículos 5 al 9. Vamos a leerlo. Y los demás textos, hermano, usted allá lo apunta. Juan 3:14 y 15:2 y Corintios. No. 5, Juan 21. 3:14 a 15 y 2 Corintios 5:21. Amén, sí, está mal escrito aquí, yo lo compré. Pero aquí vamos a Números. Ajá. Números 20, capítulo 21, Números 21 del 5 al 9. Dice de la siguiente manera, alabado sea Dios. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y eso es un tipo de Cristo. Amén, tipificaba. Pero algo ocurrió, Tomás, porque cuando el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, se llama la serpiente de bronce y empiezan a adorarla. Se llamaba Neustán y tuvieron que derribarla. Sí. Porque todo, desgraciadamente, el ser humano busca un punto de apoyo para creer. ¿Me entiendes? Y hoy en día eso pasa con la idolatría, ¿no? Que la gente busca un punto de apoyo, ¿me entiendes? Y cuando muere Moisés, pues Satanás y el arcángel Miguel estaban peleando por el cuerpo de Moisés, por la misma situación que pasó con la serpiente. Amén. Podían endiosar a Moisés, ese cadáver quizás lo podían momificar y hacer un culto al Dios Moisés, porque Moisés era un hombre poderoso en la palabra y humilde, tenía las características, y la gente pensaba y miraban cuando él bajó de Sinaí,
cubierto de la gloria de Dios, que él tiene que ponerse su rostro. Sí, él tiene que ponerse un velo. ¿Sabes? Debe ser interesante, porque y cuando llegaba a la presencia de Dios se quitaba el velo, ¿tú me entiendes? Amén. Un hombre que irradiaba la presencia de Dios, y Dios mismo tuvo que enterrar a Moisés. ¿Me entiendes? Y es interesante cómo el ser humano, hermano, y eso pasa aún en el cuerpo de Cristo, ¿no? Que si fulano no me ora, yo no me sano. Alabado sea Dios. Si fulano no me visita, yo no persevero, tú sabes. No puedo ir a la iglesia, no ir para la iglesia. Yo no voy para la iglesia. Tiene que venir el pastor, si no, no. Y desgraciadamente, hermano, esa dependencia que es triste y no debe ser. Yo escribí en mi página social en Facebook y digo, hermano, ¿le gustaría que Jesucristo predicara en su iglesia? Después dije, sorpresa, todos los domingos Jesucristo predica en tu iglesia. Amén. Pues cada vez que usted lee la palabra, da un testimonio y alaba el nombre de Cristo, ¿quién está ahí? Está la presencia de Dios, hermano. No, está la presencia de nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Está prometida por la palabra. Amén. Esas son las promesas que tiene la iglesia, hermano. Como siempre, y se nos olvida eso, alabado sea Dios. Mira, la primera promesa en cuanto a la redención está ahí en Génesis 3:15, que tú leíste. Amén. Aquí comienza la línea de ascendencia a la simiente. Abel, Set. Set es el siguiente hijo, después que hay Abel, nace Set, y los hombres que empiezan a invocar el nombre de Dios. De Jehová, sí. Está Noé, y esa ascendencia está en Génesis del 6, 8 al 10. Tenemos a Sem, Génesis 9, 26 a 27, y tenemos a Abraham. Y de Abraham saltamos a Isaac, a Jacob, Judá, David, hasta llegar a Emanuel, el Cristo. Y todo esto, hermano, tienen sus pasajes bíblicos. Lo único que ya el tiempo se me está agotando y yo no quiero quedarme corto. Un dato importante, toma. Dios es tan involucrado con los pactos, con el hombre, y no es que el hombre, como dije ahorita, provoca los pactos, es que Dios quiere bendecirlo. Y Dios siempre se llamaba el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, implicando lo que conllevaba ese pacto. ¿Sabes? Cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra, que están en el encinar de Manre, está el ángel de Jehová, que es Jesucristo, y estaban 2 ángeles más, y esos ángeles iban para Sodoma. Y hay un dato bien importante, que entre ellos surge una conversación, ya que Abraham va a ser fiel y le va a enseñar a sus hijos. No es bueno que le ocultemos lo que va a pasar. ¿Me entiendes? No es bueno que le ocultemos a Abraham lo que va a pasar. Dios te bendiga, Nancy. Y le traen a Abraham, mira, vamos a Sodoma. Entonces ahí viene Abraham, un hombre que ama a Dios, pero dice, espérate, y empieza a negociar cantidades. Sí, intercede delante del Señor. Pues él sabía que empezó bien alto, subieron 100, hasta que llegó, y subieron 2 o 3 de mi familia. ¿Me entiendes? Se detuvo también. Pero, ¿sabes? Es la importancia de que Dios respeta el pacto y respeta al que recibe el pacto. Dios tiene una diferencia con Abraham, que no le oculta las cosas. Vamos a leer esta pregunta. ¿El término pactar con Dios está ligado a la doctrina de la superfe? Claro que sí. Ese vocabulario que ya se está generalizando entre las iglesias, pactar con Dios, ese es un vocabulario que viene de la fe, de la superfe. Yo quiero decirle, hermano, esta doctrina, pues, que no digo doctrina en el sentido bíblico, sino esta tendencia de los superfe, tiene muchos principios de la metafísica. La metafísica, piensan en la metafísica que el hombre puede dominar y puede crear su mundo dentro del mundo. Y cuando Kenneth Hagin, un pastor que ustedes conocen y han leído de él,
encuentra estos principios que ya había otro pastor tomándolo, eso de lo que yo creo, hablo, y espiritualizándolo, los principios de la metafísica, al extremo de que llegamos a esto, el Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos para Israel. Pero usted puede decir, yo quiero hacer un pacto con Dios. Pues mira, usted individualmente puede hacer un pacto con Dios. Individualmente usted puede hacer un pacto con Dios. Pero la manipulación de chavo, que es lo que está buscando esta gente, para dar 40 pesos para que Dios me salve de mi hijo. Hermano, Dios no brega con la manipulación. ¿Sabe cuál es el mejor pacto? Pero miraré a aquel que es humilde y tiembla a mi palabra. ¿Hay otra pregunta más? Esa no sé si la tocamos, mira a ver. Sí, no, ya tocamos lo de Gálatas. Sí, ya yo lo tomé. Gloria a Dios. Entonces, Tomás, ya nos quedan 5 minutos. Amén. Si tienes algo que decir, ¿seguimos aquí o oramos? Bueno, nos quedan 3 minutos. Vamos a... vamos 7 minutos. Ya, pues está bien. La condición de la mujer se cambia. Se cambia al extremo, pues gracias a la caída, pues ya la mujer que estaba al nivel del hombre, la concepción es multiplicada, la maternidad es acompañada con dolor, y el hombre recibe autoridad sobre la mujer. Aunque las feministas se molesten, dicen que el deseo de la mujer es para el hombre. Para el hombre. Eso así. El hombre iba a tener el control, el hombre era responsable, claro está. Eva fue engañada y Adán cayó como corderito al matadero. O sea, él la siguió, él pudo haber paralizado. La entrada del pecado, el cual significa desorden, hizo necesario que hubiera autoridad, y esta es conferida al hombre. Primera de Timoteo 2, 11 al 14. Vamos a buscar algunos textos, Tomás. Búscate 1 Timoteo 2, 11 y a buscar Efesios 5, del 22 al 25. Vamos a buscar, hermano, no es que estamos en contra del lugar de la mujer, pero la Biblia es clara. Sí. Y quiero decir también que la mujer recibe honra gracias a la iglesia, porque en los tiempos de Abraham, aún en los tiempos de Cristo, a la mujer, ¿sabes? No tenía esa posición. Y el Evangelio ensalza a la mujer. ¿Qué dice Tomás? En primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 11 al 14, dice de la siguiente manera: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Fíjate, ese es un texto pica pica, ¿no? Que se pica. Es un texto pica pica, porque aunque tiene su trasfondo histórico, amén, y yo quiero coger el trasfondo histórico, Pablo está hablando de un problema que había allí, sí, que había en la iglesia, del desorden, un desorden. Las mujeres estaban chismeando, las mujeres estaban abandonando su posición y no estaban respetando. Ya vamos a orar y dejamos el texto para la semana que viene. Entonces Pablo lo que establece es un principio. En la iglesia nos quedamos calladitos, la autoridad la tiene el hombre y usted aprende en silencio, pero está hablando de un problema y Pablo está resolviendo problemas, no está creando una doctrina de esto, hermano. Amén. Porque la doctrina de la iglesia, la mujer tiene participación. ¿Y qué participación? La mujer es el instrumento más sensible que hay en la iglesia. Amén. Santo. Yo he visto mujeres haciendo cosas que los hombres no hacen, al extremo de que tenemos mujeres pastoras, mujeres misioneras, mujeres a cargo de actividades evangelísticas, ¿me entiendes? Y Dios, al que quiera ser usado, Dios lo va a usar, no importa el sexo, ¿me entiendes? Vamos ya para, entonces, los 4 o 5 minutos que nos quedan para hacer la oración, y seguimos en la próxima ocasión hablando del tema de los pactos. Damos las gracias al Señor y vamos a hacer la oración por los hermanos que pidieron. Amén, que están pidiendo oración.